Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes adelante. ¿Ves? No le toca, como vimos la clase, hermano Javier, me toca a mí. Un gusto estar aquí otra vez enfrente, impartiendo alguna clase para todos nosotros, ¿no? No nada más para ustedes, sino también para mí. Personalmente es un estudio, bueno, cualquier estudio es para el expositor primero. Sí, primero el que está aquí enfrente y después uno le comparte a ustedes lo que ha aprendido, lo que pudo investigar, lo que fue desarrollando para que sea entendible. Ahora sí que el que se confunde es el que está aquí enfrente. Si hay alguna parte que tenemos que investigar, ahí estamos confundidos nosotros, pero intentamos hacerlo de la manera más clara para poder presentarle a ustedes lo que hemos estudiado nosotros, ¿verdad? Y eso es el propósito en esta mañana. ¿Cuál es el tema de esta mañana, hermanos? Bueno, el tema que nos toca hoy, 4 de mayo, primer domingo abriendo mes, es la importancia del nuevo pacto. ¿Cuál es la importancia del nuevo pacto? Ese es el tema. Lo tomé un poquito personal, viéndolo, haciéndome pregunta, ¿por qué es tan importante el nuevo pacto? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y lo que quiero que el punto final, de una vez les digo la conclusión, por si no terminamos, es que sepamos que el nuevo pacto es muy importante porque nos conviene. Es la realidad. Y dirán, hermano, qué hermano tan más convenenciero. Oiga, nada más pensando en conveniencias, pero es la realidad, hermanos. Este nuevo pacto nos conviene. Le conviene a usted, me conviene a mí y le conviene a todo el mundo. A todo el mundo le conviene este nuevo pacto. Y es lo que vamos a ver, ¿sí? El antiguo pacto, algunas características y vamos a comparar un poquito el antiguo pacto con el nuevo para que lleguemos a esa conclusión de que a usted y a mí nos conviene el nuevo pacto, ¿sí? Y para empezar, hermanos, como introducción, antes de meternos bien a la clase, quisiera hacer una pequeña dinámica muy rapidita. Le voy a pedir al hermano Márquez que me ayude con esta dinámica. Le voy a hacer unas preguntas, mi hermano, y que están en toda la... Si están en su disponibilidad, gracias. No tiene dinero, y de eso va. Hermano Márquez, para venir hoy domingo o cualquier domingo aquí al lugar donde se reúne la Iglesia de Cristo, hay diferentes modos de venirnos. Podríamos venirnos en auto, podríamos venirnos en taxi. No les digo avión porque no tenemos dónde aterrizarlo, ¿no? Taxi y en carro personal. Hermano, ¿cómo se viene usted aquí a la iglesia? En su carro personal. Hermano, un aproximado, ¿no? Un aproximado no tiene que ser así. En pesos. ¿Sí? No habla en dólares porque me confunde la clase. En pesos. ¿Cuánto usted gasta aproximadamente en gasolina? Lo toma el hermano Márquez, no los escribe ustedes porque vivimos un poco cerca, ¿no? ¿Cuánto gasta usted más o menos en gasolina para venir para acá? ¿Cuánto estima que pudiera gastar? Ida y vuelta. Unos 100 pesos. 100 pesos. Y si se le atraviesa y otra cosita y que tiene que pasar a algún otro lugar de camino, 150 para estar bien, ¿no? Para que el carro no baje mucho. Muy bien. Yo también me vengo en mi carro, pero voy a hacer un ejemplo nada más, hermanos, ¿ok? ¿Por qué, hermano, se viene en su carro? ¿Por qué en su carro y no venirse en transporte? Le digo por qué. Si yo me vengo en transporte, hermano, por ejemplo, que vivimos cerca, habría que tomar para algunas cosas 2 transportes, ¿sí? A fuerzas 2 y tenemos que caminar un poquito,
nos deja aquí abajo y subimos. Bueno, y aproximadamente entre los dos gasto 30 pesos de ida y 30 pesos de regreso. Un aproximado, tal vez más, tal vez menos. Vamos a tomar esto en cuenta. Bueno, 30 pesos y tengo que caminar un poquito, hermano, pero gasto menos que usted, ¿sí? ¿Por qué entonces, hermano, viendo esto, por qué usted se viene en su carro? Por comodidad, por el tiempo, el clima, como ahorita que me agarra la lluvia, Sí. también será difícil. Tiempo, comodidad, clima y pues porque tengo la posibilidad. Tiene la posibilidad. Esas son sus necesidades, ¿no? La comodidad. Hermanos, todos hemos subido un taxi. No venimos cómodos, ¿no? Si le toca a usted el beneficio de venir taxi libre solito, pues a gusto. Pero los que no, ay, no, ahí va uno y que viene uno del trabajo y luego puede que huela mal o el mismo taxi huele mal, ¿no? Nos ha tocado a todos. Entonces, la necesidad del hermano Márquez es diferente a la mía. Probablemente mi presupuesto no se ajusta para poner 150 de gasolina y venir para acá, ¿sí? Pero esa es la necesidad del hermano y esa es mi necesidad. Vamos, todas las personas tenemos necesidades. Todas. No, pero eso no quiere decir que las necesidades sean las mismas. La necesidad del hermano Márquez es la comodidad. ¿Por qué? Tal vez por su edad ya, ¿ok? Por su esposa. Tal vez también inclusive para los hermanos que luego trae para acá. Pero mi necesidad, hermanos, es llegar con el presupuesto que yo tengo, ¿no? Entonces, para mí, aunque me toque caminar un poquito más, aunque me toque tomar 2 taxis, pero gasté menos. Y esa es mi necesidad. Entonces, todos, hermanos, tenemos necesidades y tenemos que tener en cuenta esto. Tal vez mi hermana Maritza tiene una necesidad diferente a la que tengo yo, ¿verdad? Pero tiene una necesidad tal vez hasta de salud y ya no hablamos de dinero. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos tenemos necesidad, también los de afuera tienen necesidad. Pero las necesidades de cada uno son diferentes. Entonces, lo que le conviene a una persona es muy diferente a lo que le conviene a otra. Decimos, para los que van llegando, al hermano Márquez le conviene venirse en su carro, pero a mí me conviene venirme en el taxi, ¿no? Pero todos tenemos necesidades y las conveniencias de cada quien son diferentes. Bueno, hermanos, físicamente va a ser muy difícil que todos tengamos al mismo tiempo las mismas necesidades. Pero si hay algo que nos une a toda la humanidad en general, es que tenemos la misma necesidad espiritual, que necesitamos a Dios, ¿sí? Todos necesitamos a Dios. Quizás algunos gradualmente, a lo mejor usted puede decir, no, es que yo estoy bien con Dios, yo estoy bien y mi necesidad espiritual es menos que la otra hermano. Bueno, eso ya sería la fe de cada quien, pero todos necesitamos de Dios. Todos lo necesitamos. Y ahí no hay punto de que si yo lo necesito hoy y mañana no. Usted lo necesita hoy, mañana y después. Usted lo va a necesitar siempre y ese es el plan de Dios, ¿sí? Que usted lo va a necesitar desde el principio. Dios creó los cielos y la tierra y creó al primer ser. ¿Y qué creó después del primer ser, del primer hombre? La primer mujer, tomada de la costilla de ese primer hombre, de Adán, porque ese hombre tenía una necesidad y es Dios quien suplió la necesidad de ese hombre, es decir, que Adán necesitó de Dios, ¿sí? Y con la mera existencia de cada uno de nosotros necesitamos a Dios. Hermanos, simplemente por nuestro papá y nuestra mamá no podemos nacer si Dios no lo quiere, ¿sí? Si Dios nos dice que Josías tenía que nacer, Josías no nacía. Pero es Dios el que ha puesto a Josías en la familia de nuestros hermanos y entre nosotros también. Entonces, todos necesitamos de Dios. Y eso es algo, hermanos, que nunca va a cambiar. Es por eso que en esta hora quiero que estudiemos. Bueno, la importancia del nuevo pacto es, ¿por qué? La pregunta que yo lo volteaba un poquito es, ¿por qué es tan importante el nuevo pacto? Porque necesitamos de él, ¿sí? Porque nos conviene ese nuevo pacto. Y entonces quiero que veamos, hermanos, un poquito acerca también de la Biblia para que no sea solamente una historia contada entre nosotros. Y como les he dicho, hermanos, todavía me es difícil hacer clases, entonces si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, levanta su mano y con gusto le damos la palabra, ¿ok?
Entonces vamos a ver. Entonces a través de la Biblia, hermanos, Dios hizo varios pactos, varios acuerdos con los seres humanos, ¿sí? Dios ha hecho varios pactos. Estos pactos se establecieron de la relación que Dios tiene y quiso y ha tenido con la humanidad. Y vamos a ver, hermanos, dos pactos claves, ¿sí? Dos pactos muy, muy claves en la Biblia, en la historia, en la humanidad, ¿sí? Solamente vamos a ver dos. Número uno, el pacto, hermanos, que Dios hizo con el antiguo Israel, con el antiguo pueblo de Dios. Y el número dos, el nuevo pacto que fue, vamos a llamarlo así, inaugurado o comienza por el Señor Jesucristo cuando muere, es derramada su sangre, es sepultado y resucita. Esos dos pactos, antigua era, como lo conoceríamos nosotros, y nueva era. Pacto antiguo y pacto nuevo. Entonces, cuando les digo, hermanos, pacto antiguo, todos estamos sabemos de qué hablamos, ¿va? Muy bien. Cuando hablamos acerca del nuevo pacto, sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Lo digo, hermanos, tal vez voy a mencionar antiguo pacto y nuevo pacto y para que no haya confusiones. Entonces, sabiendo eso, antiguo pacto, Israel, nuevo pacto, Iglesia de Cristo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esto. Hermanos, la Escritura, vamos a comenzar diciendo que la Escritura afirma que el nuevo pacto ha hecho obsoleto el antiguo pacto. ¿Ok? Es decir, que Cristo ha terminado con el antiguo pacto. ¿Quién me ayuda a leer Hebreos capítulo 8, el versículo 13? 8:13. Sí, por favor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien. Luis, hay que nos ayudase. ¿Qué entendemos entonces por eso en esa parte? Bueno, que algo aquí nos está diciendo que hay un nuevo pacto, ¿no? Ajá. Y por ende, para decir hay un nuevo pacto, debió haber uno antes de eso. Y el que estaba antes ya se conoce como un viejo pacto. Y por llamarse viejo, por decir que ya hay un nuevo pacto, ese viejo pacto pues tiene que desaparecer para darle paso a la nueva. Al nuevo pacto. Muy bien. Entonces, hermanos, la Escritura nos dice que este nuevo pacto, que lo vamos a un poquito más adelante, pero este nuevo pacto que Cristo ha formado con todos a través de su muerte, ha dejado obsoleto el antiguo pacto. Muy bien. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta para esta clase. También la Escritura, hermanos, pues habla muchas cosas acerca del antiguo pacto, del nuevo pacto, pero quiero que veamos 4 cosas en esta mañana, hermanos, y espero que alcancemos de tiempo. Si ven que me tardé, me hacen porque luego me confundo yo mismo y ya alargamos todo. 4 cosas. Número 1, hermanos. Un cambio acerca de los dos pactos es que en este nuevo pacto hay un cambio en la ley sacrificial, ¿sí? Hay un nuevo cambio, hay un cambio en la ley sacrificial. La Biblia, hermanos, afirma que los pecadores merecen la pena de muerte. ¿Quién me ayuda a leer Romanos capítulo 6, el versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, hermano. Entonces la Biblia nos dice que los pecadores merecen la pena de muerte. Aquel que ha pecado merece morir, ¿sí? Y el perdón, hermanos, de estos pecados requiere que la sangre sea derramada para, pues solo como dijimos, el perdón, ¿sí? Entonces los pecados requieren que la sangre sea derramada para el perdón, ¿sí? Lo podemos ver también en Hebreos, no lo vamos a leer pero Hebreos 9:22. Entonces, bajo el antiguo pacto, hermanos, los israelitas sacrificaban animales como ofrendas por el pecado, derramando la sangre de estas criaturas como Dios lo ordenaba, ¿sí? No vamos a ir a ver tal cual la cita donde Dios lo ordenaba, pero conocemos que Dios, para el perdón de pecados en el antiguo pacto, pedía sangre. Y la sangre de ciertos animales específicos. No los vamos a ver, pero entre ellos está el cordero, ¿sí? Pedía la sangre. Eso es en el antiguo pacto. Y esto era cada cierto tiempo, cuando el pueblo pecaba. Entonces
tenían que estar sacando de su ganado el mejor cordero para el perdón de sus pecados, ¿sí? Eso es cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Pacto, perdón. Sin embargo, hermanos, los sacrificios animales, pues ya eran insuficientes para el pecado que había en toda la humanidad, ¿sí? Un simple cordero, la sangre de un cordero era insuficiente para todo el pecado que había. En el Antiguo Pacto, esa sangre era para el pueblo de Israel, nada más para el pueblo de Israel. Sin embargo, no era este pacto para toda la humanidad, ¿sí? La historia y la Biblia nos relata acerca de que Dios era Dios de Israel, ¿sí? El Dios que los cuidaba en las batallas, que los cuidó en el desierto, que los hizo prosperar, que los hizo crecer como nación, ser una nación reconocida, hermanos. Israel no era nadie. Israel salió de un hombre que fue creciendo y su generación fue creciendo hasta llegar a un punto que cayeron en cautiverio ante Egipto, sin ellos saber por qué que habían caído en cautiverio. Recordamos la historia de José, que pues José lideró en cierta parte a Egipto, hizo que esa nación creciera, trajo a los suyos para allá porque Dios estaba con ellos y los prosperaba, pero muere José, se levanta un faraón en Egipto que no conocía a José, ya estaban ahí los israelitas, vénganse para acá, son cautivos, y el pueblo de Israel llora, ¿por qué? O bueno, en ese caso los judíos, los hebreos, ¿por qué? No, entonces de la nada, de nada, hermanos, Dios establece por la promesa hecha al pueblo, a su pueblo, y se proclama Dios de Israel. No Dios de los sirios, no, nada, Dios de Israel. Entonces, las leyes y los mandamientos, el pacto antiguo que tenía Dios era con el pueblo de Israel. Israel era el que tenía la responsabilidad de obedecer cada parte que Dios les había mandado. Y para el perdón de pecados había mandado que se sacrificaran estos animales. Y no quiere decir, hermanos, que la sangre era santa o que la sangre, que el escurrimiento de sangre es, con eso yo ya era, no, sino que Dios perdonaba los pecados por la obediencia al acto que estaba mandando. Y eso es lo que se pedía en aquel entonces. Pero bueno, para ese pequeño, la sangre de los corderos ya no era suficiente, hermanos. De los animalitos ya no era suficiente. No podía Israel, el sumo sacerdote, entrar, sacrificar el cordero y decir, bueno, ahora va por todo el mundo. No se puede, no se podía. Hablando físicamente, ¿no? Porque si Dios lo hubiera querido, pues claro que se podía, es Dios, lo puede hacer todo. Si dice Dios, ese cordero vale por todos, pues vale por todos, pero no era el plan de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, ya no era suficiente, ¿sí? No era suficiente. Entonces, pues, los sacrificios, hermanos, como decíamos, no era lo que limpiaban la sangre de los israelitas, su mal obrar, sino pues la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo hizo posible que se quitara el pecado del mundo. ¿Quién me ayuda a leer, hermanos? Juan, capítulo 1, versículo 29. Para que estemos todos de acuerdo a lo que estamos diciendo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias. Entonces, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo es quien hace posible quitar el pecado del mundo. He aquí el nuevo pacto. Antes, en el antiguo pacto, que era un corderito. Y yo les di esta clase, hermanos, y fíjense, no me acuerdo, no sé si alguien se acuerde cuando les di, tiene tiempo. Cuando decíamos cuál era la edad perfecta para el sacrificio del cordero. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos meses tenía el cordero? Nadie se acuerda. Ay, fíjate, yo se las di, pero se me olvida. Pero bueno, vamos a continuar. Creo que era, no les quiero mentir, hermano, creo que era menos de un año, ¿sí? El corderito era algo muy, muy santo, muy puro, el más gordito, pero bueno, ya no. Ese corderito, ese ganado ya no era suficiente. ¿Y qué pasa? Dios se hizo hombre,
Jesucristo vino a este mundo a morir para romper el antiguo pacto. Y con su sangre proclama este nuevo pacto e invita a todo el mundo. Ya no solamente iba a ser Dios de Israel, sino Dios de todo el mundo. Entonces, hermanos, usted y yo probablemente pudiera decir, no sé, ¿no? Pero a lo mejor usted tenga alguna raíz judía, no sé. Pero la realidad es que parecemos más mayas que judíos, ¿no? Entonces, hermano, lo que yo decía, no somos el pueblo de Israel. No somos aquel pueblo escogido de Dios. Usted y yo somos gentiles, fuimos gentiles. Déjenme aclaro, para aquellos que no han, los que hemos tomado el siguiente paso, el bautismo, fuimos gentiles. Fuimos de esa parte excluida. Sin embargo, con este nuevo pacto, ahora nosotros somos incluidos a la salvación. Entonces, hermanos, ¿nos conviene el nuevo pacto? Nos conviene el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nos conviene. Y sí, hermano, si alguien llega a ver la clase después, tal vez seamos convenencieros, ¿no? Diciendo, ay, pues es que ¿por qué está hablando de conveniencia? Hermano, nos conviene, es la realidad, ¿sí? Ahora, hay cosas que a veces nosotros creemos que nos conviene, como yo con el taxi y al hermano José con su auto le conviene eso. No, yo creo, hermano, puedo decirle, hermano, es que va a gastar más, así. Pero son diferencias, pero son físicas, son materiales. En lo espiritual, a todos nos conviene tener a Dios de nuestro lado, porque si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Entonces, hermanos, este nuevo pacto nos conviene. Y hasta así, tal vez un poco de risa, pudiéramos decir que nos conviene, hasta en lo monetario. ¿Por qué? Ponían su cordero cada patriarca de familia. Allí iba a poner su cordero, cada iba que le tocaba. No, ahora nosotros, ¿quién ha muerto por nosotros? Cristo. Nosotros no ponemos sangre. Usted no se corta, usted no anda haciendo bailes, usted no anda haciendo nada de eso. Por usted ya ha muerto alguien. Y ha puesto ese nuevo pacto para que usted también pueda, fíjese bien, y por si se llega a ver ese video por allí después en las clases, para que pueda ser salvo. No quiere decir que porque Cristo ya murió, usted ya es salvo. Usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y seguir los pasos que Él nos ha mandado y obedecerle hasta la muerte, ¿sí? Pero antes no podíamos, ¿sí? Entonces, solo porque Cristo haya muerto no quiere decir que ya somos salvos. Hay que seguir los pasos, ¿no? Bueno, entonces, en este primer punto decíamos que en estos cambios, pacto antiguo y pacto nuevo, hay un cambio en la ley sacrificial. Antiguamente era ese cordero, pues, para matarlo y poder ser sanados, perdonados. Y en este caso, Cristo ha venido a morir por cada uno de nosotros. Y no hay más. No hay de que va a volver a venir a morir. No hay de que Él ya murió por todos. Cargó con el pecado de todo el mundo. Dios hecho hombre. Entonces, como segundo punto, hermanos, hay un cambio en el sacerdocio. Fíjese, en el antiguo pacto los sacerdotes venían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Y en el día de la expiación se requería que el sumo sacerdote ofreciera un sacrificio por los pecados de los israelitas. No lo vamos a leer por el tiempo, hermanos, pero lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 16, del versículo 29 al 34, podemos ver acerca de esto. Entonces, en el día de la expiación se necesitaba que el sumo sacerdote ofreciera un holocausto, ¿sí? Ofreciera un sacrificio por los pecados de los israelitas. Y únicamente a él se le permitía entrar al lugar santísimo. Perdón, hermanos. Solamente el sumo sacerdote que era de la familia de Aarón, que era de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, eso era solamente a él y él le otorgaba esto por el pueblo de Israel. Y para los que no sepan, el lugar santísimo era la parte más hasta el fondo, que estaba en el tabernáculo, ¿ok? Entonces, la parte más hasta el fondo. ¿Quiere decir esto que si alguna otra persona llegaba hasta el fondo del tabernáculo, ¿qué le pasaba, hermanos? Moría.
Por eso es importante tener en cuenta estas características del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, era eso. En el antiguo pacto los sacerdotes ofrecían, el sumo sacerdote, el sacrificio. Todos los israelitas, hermanos, merecían la pena de muerte. ¿Por qué? Por sus pecados. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de interceder por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué interceder? No porque los perdonara, como lo hizo el Señor Jesús por nosotros, sino porque es el que llevaba el holocausto hacia ese lugar donde solamente Él podía entrar. Entonces, al llevar esto, podríamos decir que Él también ya estaba rodeado de debilidad, viendo al pueblo pecar, viendo la cercanía que podría haber tenido el sumo sacerdote con Dios, ¿sí? Y este hombre puede entender lo fácil que era pecar y no sé, el sentimiento que habrán tenido los sumos sacerdotes, esa gran responsabilidad, ¿sí? Llevar no solamente un cordero, sino saber que ese cordero, este holocausto, representaba el perdón de su pueblo, ¿no? Esa gran responsabilidad. En cambio, hermanos, ahora, con el sacrificio del Señor Jesucristo por toda la humanidad, se cumple este simbolismo, fíjese, es un simbolismo nada más de la ofrenda que hacía el pueblo de Israel cada año por el pecado en el día de la expiación. Es un simbolismo solamente, pero Cristo ha muerto como cordero, como lo veíamos ahorita en Juan, por todo el mundo. Así como aquel cordero llevaba el sumo sacerdote para el perdón de todo el pueblo, ahora Cristo ha venido a este mundo a morir por todos nosotros. Dios se ha hecho carne, ha enviado a su Hijo, yo sé que entendemos esta parte, para que muera por todos nosotros, ¿sí? Y ya no hay más, ya no hay otro día de la expiación. No, esto no quiere decir que este 2025 aún tenemos que hacer el día de la expiación, no. Cristo ya vino a morir hace aproximadamente 2000 años por nosotros. Entonces, hermanos, ya no hay ese requerimiento que haya el sumo sacerdote que entre al tabernáculo, que entre al lugar santísimo a ofrecer holocausto para el perdón de nuestros pecados. Eso lo hacía este sumo sacerdote porque el pueblo era digno de muerte por sus pecados. Sin embargo, nosotros hay algo que sí pudiéramos tener igual que ellos, que probablemente también seamos dignos de muerte porque hemos pecado. La diferencia es que Cristo ha venido a morir por nosotros. En el nuevo pacto, hermanos, Cristo nos sirve ahora también como un tabernáculo físico, podríamos decirlo. ¿Quién me ayuda a leer Hebreos, el capítulo 9, versículo 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Muchas gracias. ¿Alguien más que me ayude a leer Hebreos 8, 1 y 2? Por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que le levantó el Señor y no el hombre. Muchas gracias, hermano. Entonces ahora Cristo, hermanos, nos sirve como tabernáculo. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia, hermanos, es la casa de Dios. Porque la iglesia, hermanos, es el templo santo. No quiere decir, hermanos, que este edificio, esta estructura es el templo de Dios. No. En esta estructura y en este edificio se reúne el templo de Dios. Se reúne en la casa de Dios. El pueblo está establecido, el reino ya establecido, ¿sí? Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Entonces, ahora, hermanos, ya no más sumo sacerdote porque tenemos a Cristo, que también a su vez fue el Cordero, pero que también a su vez es nuestro tabernáculo. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho menos requisitos de los que tenía el pueblo de Israel en aquel antiguo pacto. Entonces, hermanos, ahora nos conviene este nuevo pacto. Y ahorita no estamos entrando a ver las cosas que tendríamos que hacer como cristianos, ¿no? Pero
Nos conviene, hermanos. Después, en otra clase, pues podemos ver todos esos requerimientos que nosotros necesitamos para el cristiano. Ya no para el antiguo pacto, para el cristiano. Pero yo sé que ustedes lo conocen. Yo sé que ustedes saben que deben de comportarse dignamente como un cristiano, ser buenos hijos de Dios. Entonces, sabiendo estas cosas, hermanos, nos conviene. Y nos conviene muchísimo. Porque, para bien o para mal, los tiempos son diferentes, Israel. Ahora usted no va al campo de batalla como lo hacía Israel en aquel entonces. Usted no tiene que llegar a conquistar una tierra como Israel lo hacía entonces. Usted lo que tiene es que venir a la iglesia a reunirse con los suyos, con el pueblo santo. Y a veces, hermanos, es difícil realizar estas pequeñas obras, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que hacer muchas cosas que probablemente nosotros la vemos y pudiéramos decir, bueno, si nosotros estuviéramos en ese entonces, lo pudiéramos hacer. Lo que pasa es que no estamos en aquel tiempo y no podemos afirmar estas cosas. Probablemente, hermanos, también se le haría pesado a usted dar un cordero para el perdón de sus pecados. Probablemente, hermanos, a usted se les haría difícil el no tener un Dios tangible como le fue al pueblo de Israel. Años de idolatría que pasó este pueblo, ¿no? Simplemente al salir de Egipto, de monte Sinaí, Aarón, danos un Dios. Es que no está Moisés. Haznos algo porque ocupamos ver a alguien aquí que nos diga que estamos bien. No estaba Moisés. Hasta a veces viendo la historia yo digo, pues verían a Moisés como un Dios. ¿O por qué querían que Moisés estuviera ahí? ¿No? Simplemente querían que no los regañara. Y Aarón no cumplió su parte de mano derecha de Moisés. Y ahí va, se les va un becerro de oro. Adórenlo. ¿No? Pero nosotros no estamos en aquel entonces, no estamos en aquel pacto. Estamos en este nuevo pacto en el cual, hermanos, nos conviene. Le conviene a usted y me conviene a mí. Y aunque la humanidad no lo ha aceptado, hermanos, le conviene porque, hermanos, probablemente no hubiera tanta libertad que tenemos hoy en día si no fuera porque Cristo vino a morir por nosotros. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, hermanos, Cristo nos sirve como un tabernáculo físico porque ha venido a morir, vino y cumplió también labores como sumo sacerdote, como el verdadero tabernáculo que es la casa de Dios. Somos nosotros mismos. Y para seguir avanzando, hermanos, que ya es hora que toquen el timbre, perdón, hermanos, y también hay un cambio de corazón. Dios dio a Israel, hermanos, sus leyes que pues eran eternas, y que definen estas el pecado. Podemos ver los 10 mandamientos como base de la responsabilidad que Israel tenía en aquel antiguo pacto. Fíjense, solamente esos 10 pudiéramos ver que eran la base del antiguo pacto. Después les dijo muchas cosas más, ¿no? Pero esos 10 mandamientos que tenían, esa responsabilidad que tenía Israel. Y el problema que había, hermanos, con estas leyes, con estos mandamientos, es que Israel las hacía por conveniencia. Y no es la misma conveniencia por la que la va a hacer usted. Déjeme le digo por qué. Israel las hacía porque sabía que Dios les había prometido ser su Dios. Israel las hacía porque sabía que Dios les había dicho que si obedecían eso, iban a vencer todas las naciones. ¿Qué es lo que pasaba con Israel? Ni por estas cosas obedecían esas leyes. Ellos no la atesoraban en su corazón. Ellas veían leyes físicas, como si a usted, hermano, le dijera, bueno, nos dicen aquellos que manejamos, no te brinques un alto. No te brinques un alto porque va la multa. Te brincas el alto y ahí vamos a pagar. ¿No? Son leyes establecidas y Dios nos manda a obedecer las leyes. Y entonces, ¿qué es? Vamos a pagar y probablemente se va a ir a brincar otro alto, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no las atesoramos aquí. Cumplimos la ley porque Dios nos la manda. Cumplimos la ley porque Dios nos ha puesto esas autoridades que han establecido esas leyes. ¿Le gustan? Qué bueno. ¿No le gustan? Ni modo. Pero son las leyes que hay. Pero no las atesoramos aquí. Por diferentes razones, ¿no? La delincuencia, muchas cosas que pudiéramos hablar de esas leyes. Pero no las atesoramos aquí. Y esas era el tipo de leyes que tenía Israel. Muchos hombres firmes, y esos hombres del pueblo de Dios sí establecieron esas leyes en su corazón. Pero yo y mi casa serviremos
a Jehová. No, hombres que dijeron, yo sí obedezco a Dios y yo muero con Dios y ya. Pero lo que pasa, hermanos, es que al final del día somos humanos y caemos en el pecado, ¿sí? El pueblo de Dios tenía ese problema. Es más, cuando vemos en la historia un poco más adelante, cuando el pueblo de... Ya tocaron el timbre. Cuando el pueblo de Israel pide reyes, primer rey, Saúl, segundo rey, un hombre con el corazón como el de Dios, David. ¿Y qué pasó con David? Pecó. David pecó y en gran manera y pagó por ese pecado. Pero es que somos hombres, hermanos, y nosotros caemos. Por eso es que ahora nos conviene ese nuevo pacto. Porque usted, hermano, que ha aceptado a Cristo, bueno, ha aceptado a Cristo y usted prometió no pecar. Pero déjeme le digo, hermano, que usted es hombre y que probablemente pueda volver a pecar. Pero tenemos un mediador, Jesucristo, que Él intercede por nosotros como abogado. Entonces, no debe de pecar, hermano. No le estoy dando que el hermano Jesús dijo que podemos pecar. No puede pecar, pero probablemente lo va a hacer. Pero usted tiene un mediador para esas acciones que ha realizado. Entonces, hermanos, la diferencia es que el antiguo pueblo de Dios establecía esas leyes en su cabeza, pero no en su corazón. Sin embargo, el nuevo pacto, el pueblo de Dios, tiene la oportunidad. Fíjese, hermanos, en aquel entonces no sé qué pasaba por Israel, la verdad. Pero tenemos la oportunidad, si no nos obliga, tenemos la oportunidad de recibir un corazón para obedecerle. Tenemos la oportunidad de recibir ese corazón que se postre ante Él. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios anunció que vendría una época en la que su pueblo interiorizaría sus leyes y serían escritas en su corazón, ¿sí? Cuando verdaderamente ellos pudieran conocerlos a Él. Ya no lo vamos a leer por la hora, hermanos, pero Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34, estaba hablando, hermanos, del pueblo establecido, de la iglesia. Estaba hablando que los que iban a guardar las leyes en su corazón íbamos a ser nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu de Dios se hace, vamos a llamarlo disponible extensamente en el día del Pentecostés, esa era la meta. La meta se estaba haciendo posible. Por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos, los cristianos pueden aprender a pensar. Fíjese, la palabra que voy a utilizar, y espero que, como es al final, no se confunda, que pudiéramos pensar como Dios, ¿sí? Y cuando digo que pensemos como Dios, pudiéramos verlo en la primera carta a los Corintios. Es más, vamos a leerlo, hermanos, para que no haya confusiones. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Ya vamos a acabar. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Primera Corintios 2, 11. Y luego el 16 también, por favor. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿El 16? Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. La mente de Cristo, hermanos, la mente de Dios, reflejada en la ley por su amor. Y ahora, hermanos, como lo decía Jeremías, en nuestro interior, interiorizada en su pueblo, en su corazón. Entonces, hermanos, se ha acabado el tiempo y les menciono nada más un punto que tenía aquí más, es que también hay un cambio de promesas. Las promesas del Antiguo Testamento son diferentes a las que tenemos hoy en día. Bueno, del Antiguo Pacto, perdón, porque en el Antiguo Testamento pues hay profecías que se tienen y se cumplieron y se irán cumpliendo, pero en el Antiguo Pacto eran promesas diferentes a las que hoy tenemos. El fin era el mismo, que Dios iba a estar con el pueblo. Pero no eran las mismas promesas tangibles, físicas, que ahora tenemos nosotros como iglesia. Muy bien, hermano. Entonces, el punto principal de esto, ¿por qué es tan importante el nuevo pacto? Porque nos conviene, ¿sí? Usted pudiera tener diferencias en las conveniencias personales y físicas, como lo fue el hermano Márquez y yo, pero en lo espiritual,
todos necesitamos de Dios y nos conviene tener a Dios. Hermanos, se ha terminado esto. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, lo puede hacer. Hermano Marcos. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor